Vamos estudiando este mes acerca de los milagros de Cristo y hoy vamos a ver, pues todos los milagros de Cristo fueron especiales, pero el milagro que vamos a ver ahora es más especial todavía porque es el único milagro de los que hizo Cristo que aparece en todos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a leer ahora la historia según Juan, porque Juan trata los milagros, tiende a llamarlos señales en vez de milagros, por lo que revelaban acerca del Mesías. Entonces vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 6, empezando en versículo 1. Juan capítulo 6, empezando en versículo 1. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle a un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recogen los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y tu ejemplo, Señor, para nosotros, que nos sigues enseñando las lecciones para salir adelante en la vida. Nuestra petición ahora, Señor, es que a través de tus palabras y este milagro, Señor, que nosotros aprendamos a seguirte fielmente y realizar lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Entonces, pedimos tu ayuda ahora, tu sabiduría y sobre todo, Señor, una revelación de parte tuya acerca de lo que nosotros podemos hacer con esto. Gracias te damos de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces Cristo está ahí en una colina y dice que vio una gran multitud que venía hacia él. Y le hace una pregunta a Felipe. Pues era natural que preguntara a Felipe, porque en el Evangelio de Lucas nos agrega otro detalle, que ellos estaban cerca de Betsaida. Betsaida era parte de pues, una ciudad en la orilla del lago, el mar de Galilea. Entonces Felipe hubiera sabido dónde conseguir, ¿no?, comida para tanta gente. Pues obviamente, ¿quién va a tener comida para tantas personas? Y en el Evangelio de Mateo agrega otro detalle que dice que
eran 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, podemos decir 10,000 personas fácilmente. Pues, ¿a qué tienda vas a ir ahora en Mochis, que es una ciudad grande, para conseguir comida para 10,000 personas? Imposible, ¿verdad? Entonces, dice el Señor a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y como digo, era una pregunta lógica para hacer a Felipe, como era de ahí. Y Felipe responde, pues sin decir dónde, ¿no? Ni con el salario de 8 meses lo podríamos hacer. En otras palabras, está diciendo aquí más o menos, ni con 20,000 pesos vamos a poder comprar comida para tanta gente. Pero dice, Juan revela otra parte de esto, y dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. O sea, el Señor ya tenía un plan que quería enseñar a los discípulos. Otro detalle que Lucas agrega en su evangelio aquí es que los apóstoles acababan de regresar de ese viaje misionero que hicieron cuando el Señor envió los 70 a los pueblos ahí en Galilea para ministrar y llevar el evangelio. Entonces, pues ellos acababan de regresar de ese viaje y pues el Señor no termina de enseñarles lecciones acerca de, pues, cómo iban a ministrar a la gente. Entonces regresaron de sus viajes de aprendizaje, pero el Señor les tiene más lecciones todavía. Entonces, dice que le puso a prueba a Felipe, pero en realidad iba a poner a prueba a todos porque quería involucrar a todos en este problema y su solución. O sea, Él les está invitando respuestas de cómo dar a comer a tanta gente. Entonces, ¿cómo lo resolverían ellos ese problema? Pues dice que les hizo la pregunta de cómo vamos a darles de comer a tanta gente, 5,000 más las mujeres y niños, 10, 15,000, no sabemos. Y es obvio que Cristo no les quiere poner tranquilos con esto, más bien Él quiere que se enfocaran en el problema, o sea, que tuvieran claridad en cuanto al tamaño de ese problema que les enfrentaba, de cómo dar de comer a 10,000 personas, 15,000 personas. Entonces, lo que quería es que ellos se desesperaran un poco en cuanto a sus propios recursos, que obviamente no tenían lo suficiente para dar de comer a tanta gente. Y pues Él les quiere involucrar en la solución, pero ellos tenían que reconocer primero que no tenían los recursos suficientes para eso. O sea, para poder resolver esa situación. Dice aquí Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? O sea, los panes de cebada a que se refiere aquí son como el tamaño de tortillas de maíz. O sea, son chiquitas y es como decir, pues aquí tenemos 5 tortillas y 2 pescados como quizás tamaño de sardinas, no sé. Ahí, o sea, no es mucho. Posiblemente ni suficiente para ese muchacho. No sé cómo, yo conozco a algunos muchachos y pueden comer bien. Pero el punto es que el Señor les quería enseñar algo. Pues primero que cada milagro empiece como con un problema. O sea, hay una necesidad que se tiene que resolver. Pues como dice Andrés, ¿qué es esto?
para tanta gente. Entonces, esta es la lección que el Señor les quiere enseñar. No es el tamaño de su problema, sino el tamaño de su fe. Entonces, el tamaño de ese problema, pues tienen que dar alimento a 10,000 personas quizás. Y si tuvieran salario de 8 meses, 20,000 pesos, sería 2 pesos cada uno, ¿verdad? Para cada persona. ¿Qué harías tú para gastar 2 pesos, para alimentar a alguien? ¿Qué le vas a comprar? 2 tortillas, ¿sí? O sea, es un problema imposible para ellos, pero el Señor es el punto. El Señor quiere enseñarles que no deben confiar en ellos mismos, sino tienen que ver más allá. Seguramente ellos sabían o conocían los ejemplos en la Biblia acerca de cómo Dios proveía para su pueblo. Por ejemplo, Moisés en el desierto, cuando andaban ahí, pues Dios dio maná a su pueblo, a los israelitas ahí, que era como un pan que recogían en la mañana y duraba todo el día. Otro ejemplo de Elías, cuando el Señor lo envió al desierto y estaba a un lado de un arroyo ahí y los cuervos le llevaban pan y carne. O con Eliseo, cuando también estaban en el desierto, él estaba con una escuela de profetas de más de 100 hombres ahí y pues tenían 20 tortillas, o sea, esos mismos panes de cebada. Y Dios lo multiplicó para alimentar todas esas personas, más de 100. Entonces, los discípulos ya sabían de la provisión de Dios. Ya habían aprendido esto de la Biblia. Y cabe mencionar aquí que cuando vemos esas historias, hay algo que muchos de esas historias tienen en común. Es que Dios tenía que llevar la gente al desierto. Al desierto, pues es algo que quizás nosotros aquí en el norte de Sinaloa no podemos apreciar. Vivimos aquí con toda la riqueza del mundo. Pues salgo a mi patio, hay mango, hay mandarina, hay higos, gracias a Licha. Pues hasta hay quelites y verdolagas que uno puede comer. No es como vivir en el desierto, donde no hay cosa natural para comer. Entonces, a veces el Señor nos tiene que llevar al desierto para desesperarnos de nuestros propios recursos. ¿Ok? Entonces, pues, ellos llegaron a conocer la escasez. Esas personas que estaban ahí con Jesús, pues no había nada que comer ahí. El punto es que la gente, nosotros, tenemos que reconocer nuestra necesidad. Que vamos a enfrentar problemas en nuestras vidas donde no tenemos la solución, donde no hay una solución terrenal, donde tenemos que depender de Dios 100%. Y esa es la lección que el Señor quiere enseñar a sus discípulos. Dios puede proveer lo que tú no tienes, ¿verdad? En el ministerio siempre te va a dar una visión de lo que tienes que hacer antes de proveerte los recursos. O sea, vas a recibir una visión de parte de Dios antes de recibir la provisión. Entonces, ese es para enseñarnos a depender de Él, 100%. O sea, pero el punto aquí, la lección para los discípulos y la lección para nosotros,
es que podemos contar con Dios para proveer todo lo que no tenemos, todo lo que ocupamos para completar la misión, ¿verdad? Y esta historia me hizo recordar de un testimonio que escuché una vez. No sé aquí cuántas personas han visto una película que se llama La Cruz y el Puñal. ¿Alguien? Pues Karen, tú, pues somos de la misma época. Es una película que salió hace muchos años. Pero es una película que hicieron en Hollywood, pero es una película acerca de cómo comenzó un ministerio cristiano. Un ministerio que se llama Alcance Victoria, que todavía existe. Pues antes estaban aquí en Mochis, no sé si todavía existe. Pero esa película tiene que ver con un señor que recibió un llamado de parte de Dios a ministrar a los drogadictos en la ciudad de Nueva York. Y si ves la película, pues hay unas personas ahí, Nicky Cruz y otro que se llama Sonny Argenzoni, que fueron de los primeros que recibieron a Cristo, que Dios los, pues quitó su adicción ahí luego. Y ellos empezaron a ministrar juntos. Bueno, hay una historia que me impactó mucho cuando recién conocí a Cristo. Y tenía que ver con uno de esos, Sonny se llama, y él, su esposa, él fue a estudiar en una escuela bíblica y se casó ahí con una señorita que se llamaba Julie. Y entonces ellos empiezan a ministrar en Los Ángeles, o sea, cruzaron el país para llegar a Los Ángeles, y ahí están en una de las partes más feas de Los Ángeles, pero el lugar donde había más drogadictos, ¿no? O sea, es a ellos que ellos querían llegar. Entonces ellos viven en un departamento de 2 cuartos ahí, y pues muy pobres, no tenían nada ahí, pero siempre Sonny llevaba drogadictos al departamento para ministrarles y para compartirles acerca de Cristo y cómo podían ser liberados de sus adicciones. Y una noche, pues llega a la casa con 10 de ellos, o sea, 10 drogadictos que llenan la sala de la casa. Y ahí, pues, mientras él está hablando con ellos acerca del Señor y lo que Cristo hace en nuestras vidas, le pidió a su esposa Julie, ¿puedes preparar algo para cenar? Entonces ella va a la cocina, abre ahí, ¿cómo se llama? A la cena, y encuentra la única cosa que tiene en toda la casa es una taza y media de mezcla para hacer hot cake. Es todo lo que tiene. Entonces ella pues quería regresar a la sala a decir a su marido, pues quizás llamarle aparte para decirle, mira, no tenemos, solamente tenemos una taza y media de esa harina. Pero cuando entra ahí el Señor, pues su marido está hablando del Señor y que es el Dios de lo imposible y que, etcétera, ¿no? O sea, el Dios como es. Entonces ella está ahí, pues, escuchando a su marido hablar de un Dios que no conoce lo imposible, y regresa a la cocina y empieza a mezclar esa harina y lo empieza a batir y revolver, y se va multiplicando. Y para hacerlo más corto, pues ella sirvió a las 12 personas ahí y sobró hot cakes ahí para todos. Así es el Señor a quien servimos nosotros. Siempre tiene para nosotros cuando andamos ocupados en su trabajo. Esa es la lección para nosotros. Entonces, en esta historia, Cristo sabiamente dice a los
a las personas que son, vamos a decir, 10,000, 15,000, que se sentaran, ¿no? Y ahí Lucas agrega otro detalle que dice que hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. O sea, el Señor sabía cómo organizar esto para que nadie se pisoteara por lo que tiende a hacer si tú llegas a un grupo de 10,000 personas con comida, pues se van a amontonar ahí, te van a pisotear o por lo menos las mujeres y los niños no van a comer. Entonces, Él hizo que se distribuyeran ahí en grupos de 50 personas y pues puso a discípulos a empezar a servirles con esos panes y pescaditos. Así que podían atenderles todos por igual. Y dice que Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Primero, una pregunta. ¿Cuánto tenía el muchacho? ¿Qué tanto tenía el muchacho? 5 panes, 2 pescados. ¿Cuánto dio al Señor? Todo lo que tenía le ofreció al Señor, le dio a Él. Hay otra lección aquí que es que Dios no pone límites, pero nosotros a veces sí. Nosotros a veces queremos retener las cosas para no darles al Señor. Vemos un ejemplo muy claro de eso en Hechos capítulo 5, de Ananías y Zafira. Vendieron un terreno, decidieron pues no defraudar porque el dinero era suyo, pero como para mentir y decir, pues esto es todo, pero no era todo. Mintieron al Espíritu Santo y a la gente ahí, ¿y qué pasó? Algunos saben el resto de la historia, como dicen. Cayeron muertos los dos por querer engañar a los hermanos. Este muchacho ofreció todo. No era mucho, pero era quizás suficiente para él, para sostenerle a él. Así, tenemos que reconocer el sacrificio de este niño. Yo creo que el niño sale como uno de los héroes de esta historia, por su sacrificio, de dar todo lo que tenía al Señor. Y por el sacrificio de él, todos comieron, todos recibieron por ese sacrificio. Ustedes saben que Cristo ama a los niños. ¿Sí? A veces no estoy seguro porque los vemos y pues un día van a llegar a ser maduros, van a poder servir al Señor. El Señor no los ve así. Ya los conoce desde el vientre hasta el día que vayan a estar con Él. Él los conoce como conoce a nosotros. Él dijo, quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de esos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Esa es una promesa bonita para nosotros. Entonces tenemos que también reconocer el sacrificio de las personas. Pues he venido toda la semana aquí al edificio para una que otro qué hacer, y pues hay gente aquí trabajando para el campo de verano. Pues ya más de una semana, tienen varias semanas preparándose para el campo de verano. Hay que reconocer su sacrificio ahora de dedicar tiempo a esto. Así que lo que les estoy pidiendo a ustedes es que ustedes reconozcan con ellos su trabajo.
para agradecerles ese trabajo. Y además que estén orando, que ese trabajo que realizan ahí tenga un impacto en las vidas de los muchachos. Porque a final de cuentas esa es la misión, transformar corazones de los niños. Entonces, reconocemos su sacrificio. Otra cosa, Cristo puso a prueba a sus discípulos ahí. Algo que hace con nosotros también, aunque quizás no lo reconoces, nos pone a prueba. ¿Por qué? Porque así es como crece nuestra fe. Si tenemos que enfrentar una situación que no podemos resolver nosotros, y es por eso que tenemos que depender de Él. Y lo que aprendemos es que cuando dependemos de Él, Él siempre nos respalda. Él siempre nos da lo que ocupamos. Entonces, es una lección que los discípulos tenemos que aprender. Que Dios es fiel. Y Él nos va a apoyar cuando ponemos primero el reino de Dios. Amén. Muy bien. Otra cosa es que, pues esa es la lección que quería enseñar a sus discípulos. Esperamos que quedó grabado ahí con ellos, pues debe de, porque dice que recogieron 12 canastas. Hubiera sido como suficiente para que cada uno de ellos recibiera una canasta. No, una canasta llena de pan. Recogen los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. También una lección ahí de no desperdiciar lo que hemos recibido de Dios, de usarlo sabiamente. O sea, esta lección quedó grabado, creo, porque al terminar esto, terminaron con más comida que tenían cuando comenzaron. Había más de lo suficiente para ellos. Y si ves el resto de esta historia, o sea, lo que sigue en capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor sigue usando este ejemplo del pan. Dice ahí, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Entonces Él dice claramente ahí que Él viene del cielo y que hay que recibir lo que Él nos trae. Él es el pan de vida, o sea, necesitamos el pan para sobrevivir. Y eso es lo que Él quiere decir aquí, que necesitamos ese pan para sobrevivir nosotros. Es pan sobrenatural, es pan que viene del cielo. Y es pan necesario para vivir una vida espiritual. O sea, no hay otro camino ahí. Tristemente, vemos que en esta historia, algunos que no iban a recibir más pan natural, más pan terrenal, rechazaron el pan celestial o rechazaron a Cristo. En el final de este capítulo dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando
la provisión de Dios sin querer realmente ser un discípulo. Me hace pensar en la Copa Mundial ahora. No les voy a decir quién ganó ahí, pues si no saben, si están esperando ver el partido. Pero en los partidos de deporte hay fans, ¿no? Fanáticos. Hay los fans que realmente no participan, ahí están aplaudiendo y todo. Pero luego, y hay fans de Cristo que vienen, aplauden, pero realmente no son seguidores. El Señor quiere seguidores. Los que dejan sus cosas para hacer lo que Él quiere, lo que Él nos pide. Entonces, eso es lo que queremos ser nosotros, los seguidores de Cristo. No fans que estamos aplaudiendo a Él, como muchos hacen, sino los que estamos dispuestos a hacer los sacrificios. O sea, para seguir a Él, de tomar de ese pan de vida. Y ahí en ese capítulo el Señor le preguntan a Él, ¿qué es lo que necesitan hacer para ese pan de vida? Pues tienen que seguir a Él. Tenemos que seguir a Él. Y hacer el trabajo, la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Preguntan. Es de recibir a Cristo. Sabemos nosotros que al recibir a Cristo, Él va a hacer muchos cambios en nuestras vidas. No tenemos que trabajar para ganar esa aprobación de Dios, pero Él sí nos va a dar trabajo. De hecho, en la eternidad vamos a tener trabajo. Y el Señor nos va preparando ahora. Pero es trabajo conforme a su voluntad para nuestra vida, que siempre nos hace sentir realizados. Entonces yo quiero animarles que busquen oportunidades para servirle a Dios, de someterte a Él y descubrir los dones que Él te ha dado. Que tomen de ese pan de vida y vamos a sentirnos realizados cuando hacemos eso. Entonces, nunca vamos a tener suficientes recursos, pero Dios sí siempre tiene más de lo suficiente para nosotros. Más gracia que ocupamos, Él tiene para con nosotros. Amén.